Amada iglesia, buenos días. Para mí es nuevamente un gozo estar en casa, de verdad, después de casi un mes por fuera, de no verlos, se les extrañó mucho. Espero que el Señor sea teniendo misericordia de nosotros hoy y bendiciéndonos a través de la predicación de su palabra. Por favor, les pido que me acompañen en oración antes de dar inicio con nuestro sermón dominical. Amado Padre, te damos muchas gracias en Jesucristo nuestro Señor, porque tú, en tu infinita bondad y amor, Señor, nos has permitido reunirnos una vez más como iglesia, como tu pueblo, como tu grey, para escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, seas abriendo la ventana de los cielos, derramando de tu gracia y de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. Nos permitas poder contemplar tu gloria, nos permitas poder ser consolados, edificados y también exhortados, Señor, para que cada día te conozcamos mejor, te conozcamos más y por ende podamos adorarte de una manera correcta. Por esa razón, Señor, te suplico, me ayudes a predicar tu palabra con fidelidad, que me guardes de la herejía y del error, y me ayudes, Señor, a exaltarte, a glorificarte, que tu iglesia, Señor, reciba a través de este vaso de barro lo que quieres mostrarle, lo que quieres decirle. Te ruego, Señor, tengas misericordia de nosotros y nos ayudes. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre poderoso de nuestro bendito Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, les pido el favor me acompañen al libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 8 y les pido encarecidamente que se coloquen en pie para reverenciar la bendita palabra de Dios. Isaías capítulo 6. Un pasaje muy conocido. Versículos del 1 al 8. Leo la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Muchas gracias, hermanos. Se pueden tomar asiento. En una ocasión, un pastor luterano hizo una pregunta a un sacerdote católico. El luterano le pregunta: ¿será que me puedes explicar por qué ustedes creen que la presencia real de Cristo en la Eucaristía se da? El sacerdote católico le responde: pero si tú eres teólogo, tú deberías saberlo perfectamente. Sin embargo, el pastor luterano le replicó y le dijo: me gustaría que me lo repitieras, porque quizás estoy malentendiendo y puedo estar confundido en lo que creo al respecto de lo que ustedes creen. Así que el sacerdote católico, a pesar de que él le insistía, él se puso a explicarle en qué consistía este tema de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo de Cristo.
El pastor luego que escuchó al sacerdote le dijo, pero ustedes lo disimulan muy bien. De verdad que no los entiendo, le dice el pastor al sacerdote. Y el sacerdote, ¿por qué? Porque estando en una misa, mientras tenía lugar la Eucaristía, yo lo vi a muchos que mascaban chicle, que tenían sus celulares encendidos chateando, que leían, incluso algunos leían periódicos, otros llegaban tarde, hablando con otros en medio de la misa, interrumpiendo la ceremonia, etcétera, etcétera, etcétera. Luego el pastor luterano concluye con lo siguiente y dice, si yo creyera lo que ustedes creen, yo iría de rodillas a comulgar, y después de haber comulgado, no hablaría por lo menos en media hora. Cuando yo leí esta historia, por un momento me sentí como el publicano de Lucas capítulo 18, orgulloso de no ser católico. Pero después de experimentar ese sentimiento farisaico, me di cuenta de que es también la triste realidad de muchos cristianos evangélicos, no solo en las iglesias, sino también en sus vidas personales. Y esta es la pregunta que surge de este punto. Hermanos, ¿qué sucede con nuestra adoración? Y la tesis general es que la calidad de nuestra adoración pone en evidencia la calidad de nuestra teología. ¿Cómo así? Porque es que nuestra teología es realmente lo que muestra lo que nosotros tenemos en el corazón, lo que nosotros creemos sinceramente. Pero antes de proceder a probar dicha tesis en la Escritura, será útil describir lo que es la adoración, bíblicamente hablando. Y creo que un pasaje clave para esto es el que encontramos en Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 11, en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenme allá. Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 11. Dice el pasaje, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Bueno, ¿qué es la adoración? A partir de este pasaje, la adoración contiene dos elementos esenciales, uno interno y el otro externo. El elemento interno es el reconocimiento de la superioridad de ese ser adorado. Noten cómo dice, si postrándote me adoras, le decía Satanás al Señor. Satanás mostró a Jesús no tanto la creación, sino cómo la gran mayoría de las naciones y pueblos, reyes y poderosos están bajo el gobierno maligno, bajo su gobierno. Después de todo, la misma Escritura le llama el príncipe de este mundo, porque él ejerce su influencia engañosa sobre los hijos de desobediencia. Así que Satanás ofreció a Jesús la lealtad de sus seguidores si él le era leal a él. Así que se manifestaría como si Jesús se postraba a adorarle. Pero el pasaje también revela un elemento externo que resulta de ese interno. ¿Cuál? El Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y una vez que has reconocido la superioridad de ese ser a quien vas a adorar, a servir, ese alguien tiene el próximo paso. Hermanos, y esto nos lleva al corazón mismo de la adoración. ¿Cuál es el corazón mismo de la adoración? Porque nosotros adoramos a Dios cuando reconocemos en nuestro corazón la infinita superioridad de su esencia y autoridad. Y en consecuencia, ¿qué pasa? Nos postramos y servimos. Nos postramos y servimos. Todo esto implica que la adoración no es simplemente una acción que llevamos a cabo cuando nosotros nos reunimos cada domingo aquí en la iglesia.
sino también que es algo que tenemos que estar todo el tiempo ejercitando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Así que nosotros debemos tener claro el concepto de adoración, no solo, hermanos, desde un punto de vista religioso en cuanto a lo eclesiástico, porque cuando hablamos de adoración únicamente nos imaginamos la iglesia, pero veremos que no solo es la iglesia. Así que la pregunta una vez más es: ¿qué está sucediendo con la adoración en nuestra iglesia? ¿Qué está sucediendo con la adoración en nuestros hogares? ¿Qué está sucediendo con la adoración en nuestro trabajo? Nuestra falta de lealtad y servicio, hermanos, es simple y sencillamente una manifestación de que nuestra visión de Dios, nuestra teología es defectuosa. Es defectuosa. Porque recuerden, es lo que realmente creemos en el corazón. De manera particular, hermanos, consideramos este pasaje en Isaías capítulo 6, porque nos brinda una ilustración de la verdadera adoración. Aquella adoración que Dios espera de su pueblo cuando éste le adora. No una adoración de labios para afuera, no una adoración hipócrita. Porque creemos que viniendo a la iglesia ya le estamos adorando. Como dicen algunos, ya cumplí con el deber de estar en la iglesia, pero mi corazón no quiere estar allí. Así que adoramos a Dios cuando reconocemos en nuestros corazones la infinita superioridad de su esencia y autoridad. Mi sermón en esta mañana lo he titulado La visión de Isaías y nuestra adoración. Y lo vamos a dividir bajo dos epígrafes. Bajo tres epígrafes. En primer lugar, analizaremos la visión de Isaías de una panorámica general. En segundo lugar, miraremos la visión de Isaías y sus efectos. Y por último, analizaremos la visión de Isaías y su respuesta. Tres epígrafes. La visión de Isaías de manera general, que veremos del versículo 1 al versículo 4. La visión de Isaías y sus efectos, que analizaremos desde el versículo 5 al versículo 7. Y por último, la visión de Isaías y su respuesta en el versículo 8. Así que vamos a darle desarrollo a nuestro primer encabezado. La visión de Isaías desde una panorámica general. Leo nuevamente versículos del 1 al 4. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de las umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y noten algo particular, nos dice en el momento histórico en que ocurrieron los hechos, en el año de la muerte del rey Usías. Y es bastante común que cuando un líder de una nación fallece, es un momento solemne, más cuando este líder ha logrado muchísimas cosas importantes para la nación. Así que se convierte en un trauma serio para la nación. En el siglo VIII antes de Cristo, un joven de 16 años tomó o llegó al trono de Jerusalén. Y este rey, hermanos, gobernó por más de 50 años. Si bien no fue el mejor rey de los reyes de Israel, pero sin lugar a dudas está dentro de los mejores 5 reyes que tuvo esta nación. Y este rey, bajo su gobierno, logró cosas importantes para la nación de Israel. Podemos decir que bajo el gobierno de Usías, hermanos, la nación de Israel volvió a la reforma espiritual. Él logró muchas cosas importantes. Cuando Usías murió, de hecho murió de una manera deshonrosa, mostrando al Señor
nuestro pecado, nuestra vulnerabilidad y nuestra falibilidad, porque todos somos falibles. Y como Usías lo vemos, Usías en el último año de su vida violó todos sus principios espirituales y éticos. Eso lo vemos nosotros en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. Pero esa caída o ese pecado de Usías simbolizó un cambio para la historia del pueblo de Israel. Un cambio porque después de esa caída espiritual, ¿verdad?, de la nación de Israel, entra en un declive importante, un declive espiritual del cual nunca más lo recuperó o se recuperó. Y es significativo resaltar, hermanos, que a pesar del pecado de Usías logró cosas importantes. Por eso lo dije, es importante resaltar las cosas que el Señor hace a través de hombres pecadores como nosotros. Pero fue muchas cosas importantes las que logró este rey. Pero luego de su muerte ocurrieron cosas importantes para la historia. Por ejemplo, 4 años después de la muerte de Usías, ¿qué pasa? La ciudad de Roma se funda. Empieza a surgir el Imperio Romano. Tuvo lugar un cambio cultural que le dio un giro a toda la historia. Pero en medio de este panorama sombrío, Dios llama a un hombre para el sagrado oficio de profeta. Ese profeta es el mismo que dijo por inspiración divina que una virgen daría a luz un niño, el cual sería llamado Emanuel. Ese mismo profeta que dijo que Dios cargaría en Cristo el pecado de todos nosotros. Estamos hablando del profeta Isaías. Ahora bien, ¿cuál era la descripción de esta visión? Noten, esta visión de Isaías tuvo lugar en un hecho particular de la historia, la muerte o en el año en que murió el rey Usías. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hermanos, Dios abrió la cortina o el velo del mismo cielo, y así como Juan fue llevado desde la isla de Patmos en el espíritu al cielo para que de esa manera pudiera contemplar el trono de Dios y al Cordero a su diestra, de esa misma manera Isaías ve una visión supremamente importante, el hecho más importante de su vida. ¿Qué fue lo que vio Isaías? Bueno, en primer lugar, Isaías vio al Señor exaltado. Dice el pasaje: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Y quién es este Señor? ¿A quién fue que Isaías vio? Versículo 3 lo especifica, dice: Jehová de los ejércitos. Pero ¿quién era este Jehová de los ejércitos? Porque el Señor Jesucristo dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Era Cristo, hermano. Era Cristo. Así que en medio de una tragedia, el rey Usías había muerto y que el pueblo estaba decaído. En esa misma tragedia Isaías vio al verdadero rey. Quizás Isaías pensaba como el resto del pueblo: ahora ¿qué será de nosotros? Porque era muy común que los reyes que gobernaban no eran los mejores. Y la incertidumbre de ese pueblo era tremenda. Después de más de 50 años teniendo un buen rey, ¿qué nos depararía el Señor de ahora en adelante? Y seguramente esa era una de las preguntas que Isaías se hacía. Sin embargo, el Señor le muestra el verdadero rey. ¿Y cómo se describe a ese Señor exaltado en el texto? Se describe al rey sentado en su trono. Y el trono es un símbolo de realeza y de soberanía, el cual indica que él está sentado allí como rey, pero también como juez. Él es rey, pero también es juez al mismo tiempo. Sin embargo, no se trata de cualquier rey ni de cualquier juez, sino uno cuyo trono es alto y sublime. Noten, las palabras no están allí por querer estar, hermanos. Cuando hacemos un estudio muy bien profundo de la Escritura, cada palabra es importante. Ese trono no era cualquier trono, era un trono alto y sublime.
Y verticalmente hablando, hermanos, su señorío es sin comparación. Porque por más autoridad que tenga un rey, un presidente o un monarca en este mundo, ninguno se compara con la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ningún rey terrenal actúa, y escuchen, ninguno actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y no hay quien le diga qué haces. Ningún rey. Pero este rey también es descrito como vestido de ropajes espléndidos, esplendorosos. Y en la antigüedad, este tipo de ropajes de un monarca identificaban o mostraban el nivel que ese monarca ocupaba. El texto nos dice que sus vestiduras llenaban el templo. Y pueden hacerse una visión de ese momento que Isaías estaba contemplando. Sus vestiduras llenaban el templo. Imaginemos al Rey de Reyes sentado en su trono y sus faldas bajaban por las escalinatas llegando hasta las puertas. En palabras de R.C. Sproul, hablando y comentando acerca de este pasaje, él decía: lo que Isaías vivió fue una experiencia visual de la majestad que se focaliza en la magnificencia de los ropajes. De modo que la trascendencia de este rey no solo la podemos ver en su altura de su trono, sino también en la anchura de su dominio. Pues mientras la limitada autoridad de un rey o monarca en este mundo se extiende solo hasta el límite de su nación, toda la tierra está llena de la gloria de este rey exaltado. Pero Isaías no solo vio al Señor exaltado, no solo vio a este Señor sentado en su trono con ropas reales, sino que Isaías también vio al Señor que estaba siendo adorado. Adorado, y recuerden la palabra o el concepto que estuvimos viendo al principio del sermón, que era adoración. Dice el pasaje: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hermanos, de por sí la visión es gloriosa, pero hay más en toda esta gloriosa visión, porque aquel cuyas faldas llenaban el templo no estaba solo. Él no estaba solo. Por encima había serafines, y este es el único lugar en toda la escritura donde se hace referencia a estas criaturas angelicales. Y dado que la Biblia nos dice muy poco acerca de ellos, sabemos muy poco acerca de estos seres angélicos. ¿Y cómo se describen estos seres? Isaías dice: eran seres llameantes, porque la palabra serafín significa literalmente llama ardiendo. Llama ardiendo. Y cuando Moisés, ustedes recuerdan, tuvo la experiencia con aquella zarza, dice la escritura que su rostro resplandecía. Así que no es de un todo descabellado pensar que estos seres angelicales, que estos serafines estaban tan cerca al trono de Dios, que estaban siempre resplandecientes y llameantes como el fuego. Pero era por estar cerca del trono de Dios. Además se describen como seres con alas, seres alados. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Qué significa eso? Hay muchísimo simbolismo aquí. Las alas cubriendo sus rostros y sus pies, hermanos, en la escritura se miran como un símbolo de humildad. ¿Por qué? Cuando Moisés estuvo en la zarza ardiendo, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que Moisés hizo?
él, en reconocimiento que estaba en la presencia de Dios, de ese Dios trascendente, él cubre su rostro y quita su calzado de los pies. Así también estos serafines en la visión, si son seres, ellos sabían que ellos eran seres excepcionales, claro que sí, pero ellos también sabían que eran criaturas, y ellos sabían que estaban delante del Todopoderoso. Por eso cubrían sus rostros y sus pies, reconociendo quién era el alto y sublime, quién era el Dios trascendente. Hermanos, en otras palabras, los serafines sabían cuál era su lugar, porque muchísimos de nosotros a veces se nos olvida cuál es nuestro lugar, y tenemos muchas veces, muchísimas veces, un pensamiento demasiado alto de nosotros mismos. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Pero estos serafines también se describen como seres que adoran a Dios de día y de noche. ¿Escucharon, hermanos? De día y de noche. Y que cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Lleno está toda la tierra de su gloria. Hermanos, en el hebreo no hay una forma comparativa o superlativa adecuada para darle énfasis a una palabra. La manera de hacerlo es siempre repetir esa palabra. En este caso, santo, 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 es precisamente para enfatizar la perfección y esa santidad trascendente de Dios. Nosotros, por ejemplo, vemos en Isaías capítulo 26, versículo 3, que nos dice que Dios guardará en paz al de firme propósito. ¿Qué significa eso? Los traductores entendían que esto era una forma de dar énfasis a lo que el Señor quería dar, y lo cual significaba perfecta paz. Pero noten cómo está, cómo aparece. El Señor dará paz, paz al de firme propósito, para referirse a que Dios dará una perfecta paz. Así que enfatiza esta alabanza. ¿Qué significa santo, santo, santo? Significa la santidad trascendente e incomparable de nuestro Dios. Ustedes recuerdan cuando cantamos muy desentonados el himno Santo, Santo, Santo. Ahora imagínense ese himno cantado por seres angelicales. Imagínense por un momento el himno entonado por estos serafines. Eso, hermano, debe ser hermoso. Debe ser hermoso. Ellos celebran la santidad de Dios. De hecho, hermanos, este es el único atributo, lo hemos dicho muchas veces, el único atributo en la Biblia que se repite 3 veces. Santo, santo, santo. La Biblia nos dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia nos dice que Dios es justísimo, justísimo, justísimo. La Biblia nos dice que Él es omnipotente, omnipotente, omnipotente. Pero sí dice que Él es santo, santo, santo. ¿Y por qué? Hermano, porque la santidad de Dios es su referencia, es su misma esencia, es su trascendencia o su infinita superioridad sobre todo lo creado. No existe nada como Él, nada. Tratar de imaginar a Dios de una manera humana es una terrible blasfemia. Tratar de hacer una imagen de Dios es una blasfemia. Por eso Él dice: no tendrás ídolos delante de mí. ¿A qué me compararás? Y todo el tiempo es preguntando: ¿a qué me podrás comparar? ¿A qué? Yo estoy por encima de todo. Yo soy el creador, no la criatura. Así que Dios es infinitamente superior a todo lo creado. Dios es la suma de sus atributos. Recuerden, ¿qué es Dios? La suma de sus perfecciones, la suma de sus atributos. ¿Cómo podremos nosotros representar la omnipotencia de Dios? Quiero ver cómo sería una imagen de la gracia de Dios. O búsquenme el mejor escultor y que me talle
la gracia, el amor, la bondad y la misericordia de Dios, ¿cómo lo hará? Porque el Señor es la suma de sus atributos. En otras palabras, hermanos, la santidad de Dios es la totalidad de sus infinitas perfecciones. Tener una idea correcta de Dios nos hace más humildes y nos deja ver nuestro pecado. Ante tal trascendencia, ante tal pureza, dice la Escritura que los cimientos, los umbrales del templo se estremecían. Ahora me pregunta alguno, hermano Arley, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Hermano Arley, ¿esto qué tiene que ver con nuestra adoración? Hermano, tiene mucho que ver con nuestra adoración. Porque si los serafines cubren sus rostros y sus pies, y aún los cimientos del templo se remueven y tiemblan ante esa majestad trascendente de nuestro Dios, hermano, ¿cómo es posible que nosotros seamos apáticos a la realidad de ese Dios que decimos creer? ¿Usted no cree que Dios está presente en este lugar, en este momento? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y lo que el profeta Isaías experimentó fue una teofanía, una visión del Dios vivo y verdadero, a Cristo sentado en su trono. Y ese mismo Cristo está presente de una manera especial cuando su pueblo se reúne a adorarlo en espíritu y en verdad. Pero cuán irreverentes somos, hermanos. Cuán irreverentes somos. Pensamos que la iglesia es el patio de nuestra casa. Si queremos adorar a Dios como Él quiere que lo hagamos, entonces debemos ver a Dios como lo que Él es. Dice Albert Mohler, la adoración correcta comienza con una visión del Dios vivo y verdadero. Por supuesto, si usted quiere adorar a Dios, como usted se le da la gana de adorar a Dios, entonces usted no conoce a Dios. ¿Cómo podemos adorarlo en la iglesia y en nuestras vidas si no tenemos claro quién es Él? Porque nuestro patrón de adoración debe declarar el carácter de Dios. A la final, hermanos, todos nosotros nos vamos pareciendo más a eso que adoramos. Cada uno de nosotros nos vamos pareciendo más a eso que adoramos. Me pregunto si la visión, hermanos, que Dios tiene de muchos de los que lo adoran se parece a los que tenían esos serafines que estaban allá diciéndole santo, santo, santo. La verdad, hermanos, la verdad. ¿Será que nosotros adoramos a Dios con ese mismo entendimiento que tenían los serafines? ¿Será que nosotros adoramos a ese Dios santo que dice la Escritura que toda la tierra está llena de su gloria? ¿Será que al momento de acercarnos a Él recordamos esa verdad? Pero no, nos dormimos en la iglesia. Bromeamos en la iglesia. Lo que tenemos hoy en muchas iglesias, hermanos, lastimosamente, es un Dios versión microondas. Es un Dios superficial. Es un Dios insustancial e insignificante. Ese es el Dios que muchas veces queremos adorar.
Y eso es lo que vemos reflejado en la vida de muchos hermanos. Y en muchas iglesias vemos esta realidad. Y no la realidad de estar ante un Dios grande. Nosotros, verdad que hemos pensado, santo, santo, santo. No. Nosotros vemos lastimosamente a ese Dios santo, santo, que ahora lo llama mi parcerito, que ahora lo llaman el man está vivo, y todo tipo de diminutivos. Toda esta superficialidad, hermanos, es un indicador de lo que realmente creemos sobre Dios. Alguien dijo, la adoración define a Dios mejor que la teología. Y es totalmente cierto. En otras palabras, si usted quiere saber lo que otras personas realmente creen de Dios, no pierda el tiempo estudiando a sus teólogos, sino que vaya más bien y obsérvelo cómo adoran. Vaya y obsérvelo, escúchenlo cantar, vayan y escúchenlo cómo oran, vayan y miren cómo viven. Luego sabrán si realmente creen en Dios, al Dios de la Escritura, o realmente creen en el Dios que adoran. Sobre esto, A.W. Tozer comenta lo siguiente: hemos simplificado el cristianismo hasta el extremo. Dios es amor, Jesús murió por ustedes, crean, acéptenlo, gócense, disfruten, cuéntenselos a los demás, a sus amigos. Y todo esto es el cristianismo de nuestros días. Un cristianismo, dice Tozer, que no daría ni 5 centavos por él. Un cristianismo donde de vez en cuando Dios tiene una pobre oveja herida que logra sobrevivir en medio de todo esto. Y me pregunto, hermanos, ¿cómo estamos nosotros adorando? ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos corriendo la carrera de la fe? ¿Estoy mostrando a Cristo en mi trabajo? ¿Estoy mostrando a Cristo en mi hogar? ¿O solamente soy cristiano cuando vengo los domingos a la iglesia? ¿Cómo estoy adorando? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Porque en esto va a revelar, hermanos, no solamente nuestra teología, recuerden, sino al Dios que llevamos en el corazón. Que, ojo, puede ser un ídolo. Puede ser un ídolo. Ahora bien, ¿cuáles fueron los aspectos o los efectos de esta visión en la vida de Isaías? Eso nos conecta con nuestro segundo punto, la visión de Isaías y sus efectos, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues yo soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El pasaje, hermanos, no solo revela la visión de Isaías, sino también, hermanos, lo consecuente o la consecuente adoración de los serafines, y también la adoración de Isaías. ¿Cuál fue la reacción de Isaías al ver la majestuosidad de ese Dios trascendente? Noten, en primer lugar, confesión de pecados. Noten Isaías, ay de mí porque estoy perdido.
¿Por qué? Porque soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. La verdadera adoración no solo comienza con una verdadera visión del Dios vivo y verdadero, sino que además, hermano, nos lleva a la confesión de pecados, tanto individual como corporativamente. Porque después de todo, hermanos, es imposible ver a Dios y permanecer igual. Es imposible que usted, después de ser regenerado, siga viviendo la misma vida impía. Es imposible. Y esto queda claro en ese versículo 5. Al ver a Dios, Isaías se encontró perdido. ¡Ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí! Y esa es la actitud y es lo que nosotros siempre debemos estar conscientes a la hora de acercarnos al trono de la gracia. Hermano, usted no se está acercando donde el vecino a hablar con él. Usted está acercando al Dios Todopoderoso. Isaías, una vez que conoció la naturaleza de la majestuosidad de Dios, vio la justicia, vio la santidad. ¿Y qué hizo? Vio su propio pecado. Vio su pecado. Claro, ya su estándar no era él, hermano. Recuerde quién era Isaías. Isaías era de lo mejor moralmente hablando en Israel. Quizás ninguno de los israelitas se comparaba a él desde un punto de vista moral. Nadie. En otras palabras, hermanos, nadie podía señalar a Isaías de algo. Y este hombre, al ver la majestuosidad y la santidad de Dios, dice, ya ese no es mi estándar. Por supuesto que ya su estándar no es el mismo. Su estándar es ese Dios trascendente. Por eso ve su pecado. Ya no podía verse a sí mismo, sino que empieza a verse como un pecador perdido, desechado y humillado. Y esto es lo mismo que nos debería suceder a nosotros cada vez que nos acercamos al Señor en oración, en adoración, cada vez que recordamos que estamos en su presencia. Si no llegamos a estar frente a frente con nuestro pecado, cada vez que estamos delante de la presencia del Señor, hermanos, revisemos nuestros corazones, porque entonces no estamos conociendo al Dios vivo y verdadero. No estamos viendo al Señor. Porque cuando vamos a Dios en la adoración, nos vemos exactamente como Dios nos ve. ¿Y cómo nos ve Dios? Como pecadores. Como pecadores. Y lo vemos claramente, por ejemplo, en el Salmo 51. Ese Salmo de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, ¿creen que David llegó solo a esa conclusión? Contra ti y solo contra ti he pecado. ¿Acaso David no pecó? Fue contra Betsabé y contra Urías. No, hermanos, David sabía perfectamente contra quién había pecado. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Ese es el Dios de la Escritura. Pero en segundo lugar, Isaías no solo vio su pecado, sino que Isaías también proclamó la grandeza de ese Dios. Noten, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Hermano, la adoración auténtica también lleva una manifestación de la redención. No solo veo la negrura de mi pecado,
sino también puedo sentir y experimentar el perdón y la gracia de Dios. ¿Y eso qué es, hermanos? Eso es la proclamación del Evangelio. Arrepentidos. Esta es una escena clara de la anticipación de la obra de Cristo. Esa que Isaías dio. Es una descripción de la expiación. Hermanos, Isaías no dio absolutamente nada a Dios. ¿Qué fue lo que Isaías le dio a Dios? Absolutamente nada. Simplemente se encontró con la santidad de Dios y con la magnitud de su pecado. Y entonces se dio cuenta de que la redención es por la gracia absoluta de Dios. Pero también se dio cuenta además que esa gracia es costosa. No para él, sino para Dios. Porque después de todo, hermanos, ese carbón que tocó la boca, ¿de dónde provino? No provino de una fogata que Dios tenía en el cielo. Provino del sacrificio del altar. Se había ejecutado un sacrificio. Y adivinen a quién estaban sacrificando. Hermanos, es grandioso lo que nosotros podemos encontrar en la Escritura. El Señor nos dio un anticipo de su obra redentora. El Señor nos mostró un anticipo de lo que haría en la expiación, expiando, redimiendo a su pueblo. Pero además, en el pasaje también podemos ver un anticipo de esa gran comisión, semejante a la gran comisión de Mateo capítulo 28, cuando Cristo envió a sus discípulos a ir a ser discípulos. Porque, hermanos, la adoración requiere una respuesta constante que se pueda ver en la proclamación del Evangelio. Es imposible, hermanos, luego de ser redimidos, que no sintamos la necesidad de predicar el Evangelio. Es imposible que usted no sienta en su corazón la sensación de proclamar a Cristo y proclamar todo lo que Cristo ha hecho en su vida. Hermanos, es imposible callar cuando usted ha experimentado la negrura de su pecado, pero también ha experimentado el refrescante alivio del perdón y de la gracia de Dios. Es imposible callar y no promulgarlo, proclamarlo. La proclamación del Evangelio. Si nuestra adoración es débil, entonces, hermanos, nuestra testificación misionera también lo será. Claro, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, Cristo me rescató de las profundidades del infierno. Mi hermano, y allí estás tú. Si tú mueres sin Cristo, estarás allí. Créame que la reacción de la persona que va a escuchar su predicación va a ser muy distinta. Como ha dicho John Piper en su libro Alégrense las Naciones, Piper dice, las misiones existen porque la adoración no existe. Al acudir a Dios en confesión, nosotros experimentamos la visualización y la proclamación de ese acto de redención. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Sino la proclamación de esa obra que Dios mismo iba a llegar a cabo a través de su redención. La palabra más importante en toda la Escritura es expiación, redención. Esa es la palabra más importante. Y ese es el acto más importante en toda la historia de la humanidad. Si alguien le pregunta cuál ha sido el acto más importante en toda la historia de la humanidad, hermano, sin lugar a dudas ha sido la redención, la expiación.
Así que la verdadera oración siempre proclama el Evangelio, las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Proclama la obra de Cristo y ese es el tema central, la cruz. Ahora bien, si Isaías vio su pecado y también experimentó la grandeza de Dios, hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Isaías? Versículo 8, eso nos conecta con nuestro último punto, la visión de Isaías y su respuesta. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué se necesita para una adoración auténtica? Se necesita una visión correcta de Dios en el corazón, el cual producirá efectos radicales. Hermanos, no son restauraciones, son reformas. Se requiere una mente que no sea moldada, sino una que sea transformada por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos cada día, hermanos, escudriñar las Escrituras, cada día depender del Señor en oración, que su Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que podamos ver con mayor magnitud la dimensión de nuestro Dios. Porque es muy normal y común siempre tratar de minimizar al Señor. Recuerde, hermanos, tenemos un remanente de pecado, como dice un hermano en Cristo, es como el tamaño del mar, y que todo el tiempo busca imponerse. Por esa razón, nosotros debemos todo el tiempo acudir a la ayuda de nuestro Dios. Él nos ha dado las herramientas suficientes, hermanos, a través de los medios de gracia, para que sigamos allí dependiendo de Él. Allí necesitamos seguir exponiéndonos a la predicación de la palabra. ¿Y por qué exponiéndonos a la predicación de la palabra? Hermanos, porque es a través de la predicación de la palabra que obtenemos una verdadera visión del Dios vivo. Es la palabra la que santifica. Es la palabra. Es a través de la predicación del Evangelio que las almas llegarán a los pies de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor agradó. Al Señor le agradó salvar a los pecadores por la locura de la predicación. No es que usted tenga una forma más ingeniosa y atractiva de llevar a los pecadores a Cristo. No, mi hermano. Es como Dios le ha parecido que debe ser. A través de la predicación del Evangelio. No es a través de obras de teatro. No es a través del cine. Es por eso que nosotros como iglesias reformadas, como iglesias bíblicas, la parte central de nuestra adoración corporativa es la predicación de la palabra. Sí, la música es importante, los himnos son importantes, son un regalo de Dios por el cual lo podemos adorar con gozo, pero no son la centralidad del culto de adoración. No lo son. No, yo no voy más a esa iglesia porque esa iglesia habla mucho, no cantan casi, y a mí me gustan mucho las alabanzas. Mi hermano, mi hermana, lamento decirte que tienes una visión de Dios completamente errada. El punto central, la parte central de la adoración corporativa es la predicación de la palabra. Vayan conmigo un momento a Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8.
Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 5 para tomar el contexto. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Noten, hermano, que el pueblo no era pentecostal. Amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Y los levitas, Suá, Bani, Serabia, Jamín, Acub, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y noten el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, ¿eso qué es? Predicación de la palabra. Allí no todos estaban esperando a que cantaran. No, así viene el fuerte del culto, vienen las alabanzas. No, todo el pueblo estaba atento, escuchando la predicación de la palabra. Ese era el plato fuerte del culto de adoración. Amén. Nosotros no nos estamos inventando esto. Yo no voy más porque son muy aburridos. No, es el centro. Pero como vimos en el pasaje de Mateo capítulo 4, una visión correcta de Dios en el corazón debería llevarnos a servirle externamente de una manera correcta. Y lo que nosotros hacemos es lo que el Señor ha mandado a que hagamos, no lo que a nosotros se nos ha ocurrido hacer. Eso es simplemente ser obedientes. Por tanto, hermanos, se necesita una verdadera lealtad, tal como lo vemos en Isaías, versículo 8. Y oí la voz del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí, envíame a mí. Se requiere que nos presentemos a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él, como dice Pablo en Romanos. Porque Él es nuestro culto o adoración racional, y no solo en la iglesia. Yo no solo soy seguidor de Cristo los domingos. Yo soy seguidor de Cristo todos los días de mi vida, en cualquier lugar donde me encuentre, en donde yo esté, debo glorificar al Señor, porque Él es mi culto racional. Todo lo que hago y dejo de hacer gira en torno a Él. Así que, en la forma como trabajamos, en la forma como cantamos, en la forma como oramos, en la forma como escuchamos, como vestimos, como hablamos, cómo nos relacionamos, hermanos, en todo eso, tenga siempre en cuenta que usted debe glorificar al Señor. En todo. Necesitamos más de Dios. Es por eso que cada día debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, revisar nuestros corazones y preguntarnos, hermanos, ¿cómo está mi adoración? ¿Cómo estoy adorando al Señor? ¿Será que sí lo estoy haciendo de una manera correcta? ¿O simplemente estoy llevando una vida como a mí se me da la gana? Porque es que yo pienso que los hermanos del rey y los hermanos en la iglesia son muy exagerados. El término de adoración, mis hermanos, no es simplemente venir a la iglesia el domingo, cantar, orar y leer la Biblia y escuchar una hora de predicación del hermano Rey o del hermano Pedro. Recuerden eso. Todo eso es parte importante. Pero realmente debemos recordar que la adoración no es más que una expresión de lealtad. No lealtad al hombre, es lealtad a Cristo. Cristo. Porque cuando nosotros que somos luz y sal, no hacemos lo que es correcto, el nombre de Cristo es blasfemado. No van a decir, y es que el hermano Naisel hizo esto, sino, y es que el hermano Naisel, y eso que es cristiano. El nombre de nuestro Señor es blasfemado.
Recordemos siempre esto, hermanos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no podemos de ninguna manera acercarnos a ese Dios vivo y verdadero de otra forma, sino a través de su amado Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Absolutamente nadie. De manera, hermano, que si queremos adorar a Dios con sinceridad y según la verdad, debemos acercarnos a Cristo. Debemos abrazar su salvación. Debemos someternos a su señorío en nuestras vidas. Él no solo es Señor de tu vida cuando estás en la iglesia. Él no solo es Señor de tu vida cuando estás en lugares donde puedes estar a solas. Recuerda que Él es Señor de tu vida en cada momento de tu vida. Las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener una panorámica y una visión correcta de Dios para que tengamos una verdadera adoración, una adoración correcta, siempre recordando que se trata de una expresión de lealtad con Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Perdona, Señor, las limitaciones del predicador. Te ruego, Padre, que no sean un impedimento para que tu palabra llegue al corazón de mis hermanos, al corazón de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Que tú cada día seas enaltecido, Señor, que tú cada día seas exaltado en nuestras vidas. Ayúdanos a menguar y que tú y que Cristo crezca en nosotros cada día. Te lo rogamos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. Amén.